Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Desde el Centro de Noticias de Perfecta Radio TV, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos AIR, Noticias del Mundo. Adelante, amigos. Adelante, Cincinnati. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Argentina. El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, puso en funcionamiento la primera división aerotransportada de la Policía de Salta, siendo esta la quinta provincia en Argentina en contar con este avance y en particular para el noroeste argentino, en tema seguridad es una herramienta tecnológica de última generación. Los gobernadores que conforman el Consejo Federal de Hidrovía elevaron un pedido al presidente Alberto Fernández para que la vía navegable troncal del Río de la Plata y el Paraná, conocida como hidrovía, continúe en manos del Estado a través de la Administración General de Puertos. El viernes pasado en Chaco acordaron de manera unánime rechazar el decreto 949 bajo el cual se plantea un llamado a la concesión privada. El ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, se reunirá con su par de Bolivia, Ramiro Tapia, para conformar agenda de puentes culturales. El presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, inaugurará un nuevo centro de atención Nación PYME en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. La Universidad Nacional de Mar del Plata recibirá equipamiento por $585.000. Se trata de 2 dispositivos de investigación científica que el Gobierno Nacional entregó con el programa Equipar Ciencia. Daniel Arias, Red de la Costa, AIR, Argentina. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Bolivia. A través de una carta extensa, carta dirigida a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla Falcón, la expresidenta Yanine Áñez recordó que ya guarda detención por 474 días y reclamó por un pronunciamiento de esta entidad internacional. Además, planteó un proceso en contra de Evo Morales. La Ley de Organizaciones Políticas, Ley 1906, fue esgrimida como argumento para que el Tribunal Supremo Electoral proceda a la cancelación de la personería jurídica del Movimiento al Socialismo más. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia y Creemos fueron los primeros en presentar el pedido a través de una carta dirigida al presidente del ente electoral, Oscar Hausen-Teufel. El Ministerio de Salud demandó penalmente al centro privado de hemodiálisis Jesús Ayala al haberse encontrado graves irregularidades en sus informes sobre las atenciones de pacientes con enfermedades renales, informó María Bolivia Roté, directora general de Seguros a Corto Plazo. Juan Carlos González Zavala, Conexión Mundial, AIR Bolivia. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Chile. Expertos explican alertas sanitarias del MinSal por viruela del mono. Es importante estar preparados.
En el marco de las continuas alzas de los números de contagios por coronavirus, el MinSal publicó sus cifras correspondientes a la situación de la enfermedad, sumándose esto a la alerta sanitaria vigente por la viruela del mono en el país. En ese sentido, se registraron 11.906 casos en las últimas 24 horas y 40.835 casos activos. La positividad diaria por PCR fue del 17,11% a nivel nacional. En cuanto a los decesos, la DEIS informó de 39 nuevos fallecidos por causas asociadas a la enfermedad, dando cuenta el total de 58.385 decesos desde que empezó la pandemia. Ignacio Silva, infectólogo de la Universidad de Santiago, comentó sobre el alza de los contagios de la presencia de otro virus respiratorio que aumentan la posibilidad de contagio. El profesional además indicó que el adelanto de las vacaciones de invierno no debiese ser la única medida a tomar. Sobre la confluencia de otras enfermedades durante este invierno, se suma la presencia de la viruela del mono que ya registra 6 casos en el país, razón por la que durante la jornada el ministro de Salud decretó alerta máxima. Razón por la que durante la jornada el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria. El jefe de epidemiología del MinSal, Cristian García, explicó para la radio lo que implica esta alerta sanitaria y que es importante para prepararnos, sobre cómo debe estar interpretada por las personas a medida que se refirió al doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa. El profesional comentó que no existen mayores razones para preocuparse por el anuncio, pero sí tomar seriedad en el asunto. Cabe remarcar que son 6 los casos de viruela del mono en el país y el detallar sobre los cuidados y la forma de evitar los contagios de esta nueva enfermedad. Es debido a esto que el infectólogo, conversando con la radio y recomendando mantener las mismas medidas que se usan para evitar el coronavirus, vale decir, lavarse las manos, utilizar mascarilla y preocuparse de una correcta ventilación de los espacios cerrados. Soy Cristian Merino Vega, desde CNC Radio Noticias, en Conexión Mundial AIR Chile. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Colombia. Se acercan las elecciones cafeteras. Aunque muchas personas terminaron agotadas de la jornada presidencial, para los agricultores esta es una actividad especial en la que se elegirán representantes a los comités municipales, incluyendo principales y suplentes, también del comité departamental, que además serán representantes al Congreso Nacional. Carlos Armando Uribe Fandiño, director de Asuntos Gremiales de la Federación de Cafeteros, resaltó que esta se convierte en una meta retadora e importante para toda Colombia, pues se demuestra que se tiene una estructura organizada, además del compromiso de todos los cafeteros para participar en esta jornada electoral. En Colombia se elegirán los representantes de 387 comités municipales y 15 departamentales, contando 4 nuevos que se constituirán, incluyendo uno en el Cauca, en el municipio de Totoró, al cumplir la condición de reunir alrededor de 400 cafeteros cedulados y producir unas 60.000 arrobas de café. En el sur de Bolívar también se incluyó Santa Rosa del Sur, uno más en Florencia, Caquetá y otro más en Lejanías, Meta. Según Uribe Fandiño, la meta este año es que participen unos 362.000 productores, según el censo electoral que se tiene hasta hoy, aunque hay que esperar los últimos resultados de las nuevas cédulas cafeteras que se expidieron. Hace 4 años, ese potencial fue de 358.208 productores, cerca de 64% del potencial cafetero. Y un dato para tener en cuenta, hace 4 años en el país las votaciones cafeteras alcanzaron el 57% del potencial electoral. El informe evidencia un descenso con respecto a hace 8 años, en el 2014, cuando alcanzó el 67,3% del potencial electoral.
De acuerdo con el gerente de la Federa Café, Roberto Vélez Vallejo, parte del descenso nacional se debió a aspectos como desánimo de muchos productores ante la caída de precios, el cansancio de tantas jornadas electorales, la tranquilidad con los candidatos que había y que no se tuvieran incentivos como el transporte para ir a votar. Otro orden de la información, el presidente electo Gustavo Petro tendrá que empezar a resolver situaciones dentro de su equipo de trabajo por molestias de quienes los respaldaron durante toda la campaña presidencial. Este jueves, Carlos Rivas, expresidente y actual ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, dejó ver el malestar que tiene con el presidente electo porque los dejó por fuera del empalme presidencial. A juicio del Ejecutivo, lo que está ocurriendo es una muestra del maltrato para los educadores del país porque se la jugaron al respaldar la campaña presidencial de Petro y ahora no los quieren tener cerca del gobierno. Rivas aclaró que el reclamo no obedece a situaciones burocráticas y que sencillamente debe haber un reconocimiento a la organización sindical más grande de Colombia. Desde los estudios de Alto Voltaje Radio, Juan Carlos Muriel, Conexión Mundial, AIR Colombia. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR España. España recibirá 7.700 millones de euros más de los fondos europeos por haber sufrido un impacto de la pandemia mayor del esperado. La Comisión Europea actualiza los cálculos de reparto de los fondos de recuperación en función del PIB de los países. España fue el país más golpeado y es de los que más está tardando en recuperar los niveles económicos previos a la pandemia. España recuperará este verano 9 de cada 10 turistas extranjeros perdidos durante la pandemia. El gobierno minimiza el impacto de la inflación y los problemas en algunos aeropuertos europeos. España es el país en el que más bajó la productividad desde 2013. El rendimiento del mercado laboral español cedió más de 10 puntos desde 2013 hasta hoy. David Sánchez, Villaverde FM en Conexión Mundial, AIR España. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Londres. A medida que sube la inflación, muchos sentimos la presión del aumento de los precios, sobre todo el de la gasolina. A pesar de que el canciller de Economía Rishi Sunak anunciase un recorte en el impuesto sobre los carburantes, esto no ha servido de a mucho, ya que los precios continúan aumentando. Hoy en día, ir a la gasolinería supone un dolor de cabeza. Pero, ¿cómo es el precio de la gasolina en el Reino Unido en comparación con el resto del mundo? Si pensabas que el Reino Unido tenía el precio más caro de la gasolina, pues estás muy equivocado. De hecho, el Reino Unido ni siquiera entra en el top 10, según el informe global de Petrol Price. El Reino Unido ocupa el puesto número 12, con una media de 1,869 libras esterlinas por litro de gasolina, justo por detrás de Israel. La gasolina más cara del mundo se encuentra actualmente en Hong Kong, con un precio medio de 2,449 libras esterlinas por litro. Soy Eduardo Andrés Ortega, desde eduardortegaradio.com para Conexión Mundial AIR Londres. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Perfecta Radio Incorporated es una organización sin fines de lucro, fundada en el 2017 con el propósito de crear contenido radial que entretenga,
informe, inspire y motive a la comunidad hispana alrededor del mundo a través de la música, experiencias de vida, práctica deportiva, toda experiencia artística y entrevistas, alcanzando millones instantáneamente para mejorar la conciencia social de manera positiva. Perfecta Radio Incorporated tiene 2 importantes proyectos desarrollándose actualmente. Uno de ellos es Perfecta Radio TV, con un sólido contenido radial en español, y 23 programas que llegan e impactan a toda la comunidad hispana alrededor del mundo en los diferentes continentes. También un ambicioso proyecto llamado Parque Conmemorativo, que tiene como objetivo plantar un árbol en honor a cada persona fallecida por el COVID-19 en las comunidades relacionadas a nuestra fundación sin fines de lucro, dándoles un lugar para recordar y conmemorar a sus familias y amistades. Los principales objetivos de esta organización son unir a la comunidad hispana, entrelazar conceptos, fraternizar con comunidades, discutir temas de la actualidad nacional e internacional, socializar con diferentes realidades del mundo, enseñar diferentes idiomas, colaborar con temas importantes, motivar a la comunidad hispana alrededor del mundo, difundir en los 5 continentes todos los conceptos importantes de la vida, manteniendo los valores hispanos para preservar nuestra identidad, guiar a nuestra comunidad hispana para mejorar su adaptación a la nueva realidad a la que se enfrentan cada día. Perfecta Radio Incorporated, conectando a la comunidad hispana en los 5 continentes. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR México. Un total de 3 plataformas petroleras fueron asaltadas en las últimas horas en la sonda de Campeche. De acuerdo a la versión de las autoridades, sujetos utilizaron armas largas para intimidar a los trabajadores de las plataformas, quienes tuvieron que resguardarse para evitar ser víctimas de algún otro incidente. Alfonso Cordero Valenzuela, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Congresos y Convenciones, señaló que hasta el momento ningún evento masivo se ha cancelado en Tabasco por el aumento de casos de COVID-19. En este sentido, Cordero Valenzuela sostuvo que todos los eventos anunciados para lo que resta del 2022 continúan en marcha y ya hay planes para una nueva atracción en el primer trimestre del 2023. El anuncio se hace justo en la visita del día de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador a la inauguración de su obra insignia de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco. La Auditoría Superior de la Federación reportó probables irregularidades por 1,083 millones de pesos al realizar el primer reporte de fiscalización en la cuenta pública 2021. Sin embargo, puntualizó que de ese monto se han recuperado 201.9 millones y quedan pendientes de aclarar 836.2 millones más. México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey dieron a conocer el estado de educación post-pandemia, cómo va el regreso a clases, donde se precisó que un total de 627.222 estudiantes abandonaron la educación preescolar debido al COVID-19 en México, entre los ciclos escolares 2019, 2020 y 2021. Durante los últimos meses, los productos que integran la canasta básica han registrado un incremento de hasta 30% en sus precios, así lo dio a conocer la representante de la Secretaría de Economía en Tabasco, Guadalupe Aquino Jiménez. En ese sentido, comentó que en el caso del huevo, la reja cuesta 82 pesos en las tiendas de autoservicio y la pieza se vende a 3.50 en la mayoría de los establecimientos en Tabasco. Edgar Madrigal Acosta, desde el Cambio en Línea y tu radio inteligente en Conexión Mundial, AIR México. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIRI Perú. La más reciente encuesta del Instituto de Estudios de que evidencia una percepción crítica de los peruanos en lo que tiene que ver con la corrupción. El 88% de los encuestados cree que la corrupción está generalizada en el Congreso. Esto es muy similar en municipios y gobiernos regionales. En cuanto al Parlamento, un 78% identifica que la corrupción está generalizada. En cuanto a las empresas privadas, aparecen con un 81% y el Poder Ejecutivo con igual puntaje. El presidente Pedro Castillo tiene un 28%.
Entre tanto, el Congreso, a propuesta del partido Fuerza Popular, se propone aprobar una ley en el sector eléctrico que permitiría a los bancos, grandes tiendas y empresas medianas pagar menos luz por su consumo eléctrico, pero perjudicando a los clientes residenciales. La norma se promueve como un apoyo a las pymes. De nuevo, el gran perjudicado será el usuario residencial, que verá incrementado su pago de luz. Igualmente, Electroperú y el Fondo para pagar pensiones a los jubilados. Estos proyectos fueron agendados de manera apresurada sin el debido debate del último viernes. Los proyectos se aprobarían sin haber escuchado la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y la URIC. Entre tanto, el Ministerio de Minas y el COES se han pronunciado en su contra. Finalmente, se informa que la salud está a punto de colapsar en el país, pero no por un virus desconocido, sino por la incapacidad para gestionar recursos por parte del Estado peruano. Los asegurados del Seguro Social se enfrentarán a un problema que será más evidente en algunas semanas en el país. Según denuncian los propios trabajadores de la entidad, las medicinas e insumos médicos escasearán en Lima y en las provincias. Gran cantidad de medicamentos están vencidos tras la desatención de otras enfermedades por motivo de la pandemia. Denuncian que hay periodos donde no hay medicinas. Largas filas se observan de pacientes en las afueras de los hospitales reclamando sus medicamentos. Soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias para Conexión Mundial, AIRI, Perú. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. Pese a los impases que se han presentado en la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio, representantes de los distintos partidos políticos han manifestado en los últimos días el interés de que sea aprobada esta pieza legislativa. Eduardo Estrella, presidente del Senado, ha manifestado que en la próxima semana República Dominicana contará con esta ley, ya que es un deseo que tiene toda la población. Pero a pesar de que los miembros de la Comisión Bicameral han dicho que están muy avanzados en el estudio de este proyecto, dos puntos los mantienen en conflicto. El primero de ellos sería la retrospectividad. La misma busca que luego de la aprobación de la ley sea aplicada a casos del pasado. Otro punto que difiere es la elusión fiscal. Otros que han manifestado a la opinión pública la aprobación de esta ley son el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y el exprocurador Francisco Domínguez Brito. Basta de pretextos. La ley de extinción de dominio va sí o sí. Se ha convocado a todos los legisladores de este país para que este importante proyecto de ley se apruebe lo antes posible. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Estados Unidos. En un triunfo para la industria de combustibles fósiles, la mayoría conservadora de la Corte Suprema decidió que la EPA no tiene la autoridad para regular la emisión de gases de efecto invernadero, una decisión que puede afectar la capacidad del gobierno de Joe Biden de lograr sus metas en producción limpia de energía. La Corte Suprema restringió la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés EPA, para regular las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. En un fallo de 6-3, la Corte falló a favor de los estados conservadores demandantes y las compañías de combustibles fósiles al adoptar una lectura restringida de la Ley de Aire Limpio de la era del presidente Barack Obama. Limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obliga a una transición nacional a dejar de usar carbón para generar electricidad puede ser una solución sensata a la crisis actual, escribió el presidente de la Corte, John Roberts, pero no es factible que el Congreso le diera a la EPA la autoridad para adoptar por su cuenta un esquema regulatorio de este tipo. La jueza Elena Kagan, escribiendo a nombre de los magistrados disidentes
presidentes de tendencia liberal, la Corte se designa a sí misma, en lugar del Congreso o la agencia de expertos, como la persona que toma las decisiones sobre la política climática. No puedo pensar en muchas cosas más aterradoras, respetuosamente disintió. El caso fue presentado por el fiscal general de West Virginia en nombre de las compañías de carbón, que argumentaron que el gobierno federal no tiene la autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, en lo que se interpreta como un revés para los esfuerzos de la administración de Joe Biden para combatir el cambio climático. El máximo tribunal dijo que la EPA no tiene autoridad para cambiar la producción de energía del país de las centrales eléctricas que queman carbón a fuentes más limpias, incluidas la energía solar y eólica. La decisión amenaza con alejar aún más a Estados Unidos del objetivo del presidente Biden de que el país tenga una red eléctrica que opere con energía limpia para el 2035 y hacer que toda la economía estadounidense sea neutral para el 2050. En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Abdullah Hassan, calificó el fallo como otra decisión devastadora de la Corte que pretende hacer retroceder a nuestro país y aseguró que el presidente Biden no cejará en el uso de la autoridad que tiene por ley para proteger la salud pública y abordar la crisis del cambio climático. Nuestros abogados estudiarán el fallo cuidadosamente y encontraremos formas de avanzar bajo la ley federal, dijo Hassan. Al mismo tiempo, el Congreso también debe actuar para acelerar el camino de Estados Unidos hacia un futuro energético, limpio, saludable y seguro. Especialistas legales y activistas del medio ambiente destacan que el tribunal estaba considerando los poderes otorgados por la ley de aire limpio, que se redactó hace décadas antes de que el cambio climático fuera ampliamente reconocido como una crisis mundial, por lo que consideran que la decisión no responde a necesidades del momento. La batalla legal comenzó durante el gobierno de Barack Obama cuando la EPA emitió un plan para reducir la contaminación por dióxido de carbono de las centrales eléctricas, al permitir que sus operadores obtuvieran crédito por generar más energía a partir de fuentes de menor emisión. La demanda argumentaba que la ley de aire limpio otorgaba autoridad al gobierno solo para restringir la contaminación de centrales eléctricas específicas, no para exigir a las compañías eléctricas que cambiaran a diferentes métodos de generación. Con la decisión de la Corte, las medidas futuras para abordar la contaminación por dióxido de carbono deben limitarse a las restricciones impuestas en plantas de carbón existentes, en lugar de presionar a las empresas de servicios para que cambien del carbón a fuentes de energía renovable. El caso determinará efectivamente si el gobierno federal tiene alguna autoridad para imponer las regulaciones no solo en la EPA, sino potencialmente en otras agencias federales. Grupos conservadores han estado atacando agencias gubernamentales como la EPA durante décadas. La consideran una extensión indebida del gobierno federal. Yo soy Stephanie Álvarez Torres desde el Parche Estéreo para Conexión Mundial AIR, Estados Unidos. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en la segunda discusión del proyecto de la Ley de Zonas Económicas Especiales, cuyo objetivo es innovar en la actividad económica del país e impulsar la inversión directa para contribuir al proceso de recuperación. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos levantó las restricciones de zarpes para embarcaciones en las circunscripciones acuáticas de Venezuela, que había sido suspendido desde la tarde del martes 28 de junio por la ocurrencia de un ciclón tropical que pronosticaron afectaría al territorio venezolano. Al menos 52 viviendas del estado Trujillo se vieron afectadas y están en condición de alto riesgo tras el paso del ciclón tropical por Venezuela, así lo informó el gobernador Gerardo Márquez. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, reportó que no hay afectaciones graves en ningún estado del país por el paso del ciclón tropical 2 y se mantendrán las medidas de carácter preventivo. Adis Ojeda, Conexión Mundial, AIR Venezuela. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes, presentó desde su centro de noticias, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, su programa AIR, Noticias del Mundo. A todos ustedes, amigos, mil gracias por su sintonía
y los esperamos el próximo sábado a la misma hora. Hasta entonces. Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente.